Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes podcastinitis. Bienvenido, bienvenida al capítulo 22 de Podcastinitis, el podcast de los que sufrimos esta dolencia, esta patología de no parar de escuchar podcast, de querer lanzar uno su propio podcast y contarle al mundo todo lo que lleva dentro. Podcastinitis es eso, el podcast de los podcasts. Producción, monetización, diseño, recursos, metapodcasting desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Bueno, en el capítulo 22 de Podcastinitis tenemos las últimas noticias sobre podcasting que debes conocer. El último análisis del mercado de podcasting, según Omni Studio, una empresa de alojamiento, nos habla del 2021 como el del descubrimiento del podcast. No hablo de que se conozca como ahora. Recuerda que un 75% de los internautas sabe lo que es un podcast. De lo que hablo es de que conozcan sus posibilidades, sus usos, que lo incorporen de una forma natural a sus hábitos. Y el estudio nos muestra que esto ocurrirá de forma generalizada. El mismo estudio pronostica que será necesario un gran desarrollo a nivel de plataformas, algoritmos y marketing para aprovechar el gran potencial que se nos viene encima con el podcast, ¿vale? Los cambios suelen desencadenar otros cambios, y con la irrupción de canales de podcast privados, Spotify, Stitcher y la última en sumarse, Apple Podcast, dejan de utilizar la palabra suscríbete al podcast por la palabra seguir el podcast. Y es que los podcasts privados son de pago, por lo que no quieren equivocar. O sea, quiero decirte, los podcasts privados que son de pago no pueden confundir, ¿no?, a nuestros oyentes, que ellos lo que creen es que el podcast es gratuito. De hecho, el podcast es gratuito, y hay una serie de perlas y de podcasts encapsulados, verdaderas maravillas, ¿no? Por eso cobran por ello, ¿vale? Que se cobra por escuchar estos canales, ¿no? Por escuchar estos podcasts, ¿no? Empresas como Luminary han invertido más de $100 millones en el lanzamiento de su mega plataforma, ¿no?, de suscripción mensual, una especie de HBO de los podcasts, ¿vale? El mismo Anchor muy pronto comenzará a cobrar. Demasiado está tardando, creo yo, para la plataforma que tiene, ¿vale? Y bueno, de todas formas, si tienes que pagar en un podcast, el proceso de tarjeta de crédito, login, etcétera, etcétera, te hará darte cuenta de si el podcast es de pago o no. Y no pienses que es tan evidente, ¿vale? Hace un par de años se hizo una encuesta y el 38% de los encuestados pensaba que suscribirse a un podcast o a una página web, ojo, cuidado, era pagar por esta suscripción, ¿no? Prepárate para lo que viene. Twitter, Facebook, Instagram trabajan a destajo en implantar sus chats grupales de voz, y algo me dice que van a ser mucho más cookies de lo que es Clubhouse. Bueno, estas noticias han sido seleccionadas porque quiero citar la fuente de Vía Podcast. Busca Vía Podcast en internet. Y vamos, si tienes una newsletter que es impresionante, todos los días creo que la mandan, con noticias, con novedades, con mucha información que te puede ayudar. Yo los sigo hace mucho tiempo, y ya te digo, bueno, estas noticias están extraídas de su newsletter, la cual te recomiendo que sigas. Oye, por cierto, me lo he pasado bomba buscando la música para el capítulo de las noticias. Y bueno, y al final he escogido esta, ¿vale? Bueno, te aconsejo, ya te digo, que busques Vía Podcast en internet y sigas sus newsletters si te interesa el formato audio, los temas de podcasting, ¿vale? El mejor reproductor como el de Captivate no encontrarás. Yo siempre lo dejo, siempre lo meto ahí con cuña.
en cualquiera de las cosas que voy diciendo. Deseando estoy migrar a Captivate. Ahí estoy, porque el reproductor, o sea, el grabador que tiene Spreaker es una verdadera pasada, ¿vale? Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha resultado interesante este capítulo, ¿por qué no me sigues en tu plataforma de podcast habitual? ¿Vale? Digo yo, vamos a ver, no, espero a que Santos comparta. No, oye, tú tienes Podcast Addict, tienes Google Podcast, tienes Spotify, pues tú buscas Podcastinitis y hay un botoncito ahí, que dice seguir. Oye, si pones suscríbete, no te preocupes porque no te voy a cobrar por ello, ¿vale? Te espero además en santosgarrido.com, donde tengo un regalo para los nuevos seguidores, la guía de podcasting gratuita de 2021. Y si lo que quieres es aprovechar la revolución del canal audio y liderar con nuevos contenidos en formato audio, ¿vale? Te he preparado mi taller de podcasting y marketing digital aplicado a eso, al podcast, para que lances tu podcast acompañado o acompañada de desorden y sentido a todos los conocimientos que has adquirido y puedas por fin escuchar tu voz en Spotify, Google o Apple Podcasts. Oye, y Amazon también, ¿por qué no? El taller del podcasting lo realizaremos entre el 8, 15 y 22 de abril. Será muy práctico, ameno y enfocado a eso, a la atracción hacia tu marca de una forma bestial. No te olvides de lo que digo últimamente, y es que el podcast no es más que una cápsula, ¿vale? Que contiene, oye, pues un espectáculo. Es capaz de dar ese espectáculo a tus oyentes, ¿eh? Llegamos tarde a YouTube, a Instagram, no llegues tarde al podcasting. Y te espero mañana con otro episodio, con otro capítulo. Un fuerte abrazo, gracias por escuchar este capítulo hasta el final. He disfrutado contándote las noticias. Formato diferente, cambiamos, vamos innovando, vamos probando cosas nuevas, ¿no te apetece? Bueno, santosgarrido.com, reinventatumarketing.com. Un fuerte abrazo, nos escuchamos mañana.